¿Por qué si ni siquiera lo conozco, desde que lo vi o la vi, me cayó mal? ¿Por qué a veces creo que las personas, por ser diferentes a mí, ya con eso es suficiente para que no me agraden o para que sienta yo cierto rechazo? ¿Qué tal, familia? Bienvenidos al video número 3 de la serie de la ley o la herramienta de los espejos. En este video vamos a ver qué sucede cuando el espejo se utiliza o lo puedo identificar más bien cuando la persona es completamente diferente a mí. Cuando yo creo que no tengo nada que ver con esa persona. Para las personas que están viendo solamente este video, les recuerdo o les aviso que pueden ir a revisar los dos videos anteriores. El primero donde hablamos de la introducción a la ley de los espejos y el segundo donde hablamos en el aspecto del espejo donde somos idénticos, donde te encuentras a una persona que es igualita a ti y que eso genera una reacción negativa. Así que esta vez vamos a trabajar con la segunda faceta de lo que son los espejos y en esta segunda faceta es cuando es lo contrario. En una breve introducción para recordar qué estamos haciendo aquí, primero es entender que esta herramienta es solo para aquellas personas que estamos buscando convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos, para las personas que están en el desarrollo y en la expansión de su conciencia. Definimos conciencia como esa capacidad de percibir tu entorno en una definición muy básica. Así que para las personas que estamos buscando cómo trabajar con nuestros defectos de carácter, con nuestras áreas de oportunidad, para aquellas personas que simplemente quieren vivir más plenos, vivir felices, mejorar una relación o las relaciones a su alrededor, esta herramienta es una de las herramientas más importantes que puedes tener en tu caja de herramientas. ¿Qué pasa cuando las personas son completamente diferentes a nosotros? Recordaremos que cuando hablamos de la ley de los espejos, esto obedece y viene de los principios universales. Hay dos principios específicamente con lo que producen o nos regalan esta herramienta. El primero, que ya hemos visto con atención en los dos primeros videos, se refiere a la ley de vibración. En relación a la ley de vibración, otro de los ejemplos que podemos poner para la parte didáctica, para entender un poco más, es un radio. Cuando todas las estaciones de radio que existen en la ciudad donde tú estás en este momento, donde tú vives incluso, todas las estaciones están emitiendo al mismo tiempo. Quiere decir que están emitiendo una onda de vibración, una frecuencia. De hecho, ya ves que FM significa frecuencia modulada. Esta frecuencia tiene un nivel de vibración específico. Por ejemplo, aquí hay una que es 93.1, otra que es 97.3, otra que es 106. Entonces, cada una tiene una vibración distinta. Para tú poder escuchar esa estación de radio, necesitas un equipo y ese equipo necesitas sintonizarlo. Necesitas ponerlo en la misma frecuencia que la estación de radio que quieres escuchar para poder percibir literalmente la energía de esa estación de radio. En el caso de los espejos, lo que sucede es que es de manera inconsciente. Cuando tú vas caminando por la vida, tú lo que haces es que de repente sintonizas con un grupo de personas. Tú puedes ir en un lugar donde hay una multitud y puedes ver que hay mucha gente, pero solo ciertas personas son las que saltan a tu vista. Esas personas que saltan a tu vista están en una vibración similar a la tuya. Y aquellas con las que sientes atracción o rechazo, que es el tema del día de hoy, son las que están exactamente en la misma vibración que tú. ¿Por qué las personas con las que tú sientes rechazo decimos que están en la misma vibración? Porque aquí viene la segunda ley, y es la ley más importante para el día de hoy, que es la ley de polaridad. En el universo, el aspecto positivo y el aspecto negativo no los puedes separar, coexisten, siempre van a estar uno con el otro. El ejemplo que a mí me gusta más para explicar este concepto es cuando ves al planeta Tierra. Si tú pudieras salir del planeta Tierra y verlo desde la perspectiva de un astronauta, tú podrías observar que el planeta Tierra, la mitad del planeta siempre está de día y la mitad está de noche, siempre.
y no va a haber cosa que tú puedas hacer. La mitad va a estar de día y la mitad va a estar de noche. El hecho de que nosotros estemos en un punto específico del globo terráqueo, entonces estamos en una perspectiva específica, en la ciudad donde tú te encuentras, en el lugar donde tú te ubicas en este momento. Ese punto, entonces, cuando el planeta empieza a girar sobre su propio eje, es cuando experimenta el amanecer, el mediodía, el atardecer, la noche oscura, profunda, el amanecer otra vez, ¿correcto? Porque estás estacionado en un punto de vista. Y eso es lo que permite que puedas vivir estas diferentes experiencias. Pero si tú lo ves desde el todo, si lo ves al planeta completo, no, si tú estás solo en un punto es cuando vives esa experiencia, pero si te sales de ese punto y lo observas, positivo y negativo siempre van a existir. Lo podemos ver reflejado en muchas otras cosas, las hormonas, por ejemplo. Los que somos hombres, pues tenemos mayormente hormonas masculinas y tenemos menos hormonas femeninas. Las mujeres tienen más hormonas femeninas, y tienen menos hormonas masculinas, pero ambos necesitamos de las dos. No podemos vivir solamente con masculinas o con femeninas porque se genera un desequilibrio. Esta es la razón por la que es tan importante entender la ley de polaridad, porque nos ofrece la oportunidad de observar el espejo con personas que aparentemente, y otra vez voy a resaltar, aparentemente son diferentes a nosotros. No es que sean diferentes, lo que pasa es que se encuentran en una polaridad contraria, pero están en la misma frecuencia, en la misma vibración. De esta manera, cuando tú te encuentras una persona, te voy a poner 3 ejemplos. Recuerdo perfectamente en los talleres de proyecto de vida que he dado a lo largo de muchos años, cuando hablamos acerca de las leyes universales y específicamente de la ley de los espejos, una de las cosas que pasa es que dices que esta persona no tiene nada parecido a mí. Esta persona llega a la oficina y siempre llega gritando, levantando la voz y haciendo bromas con la gente y siempre es como partiendo plaza para que la gente se entere que ya llegó, ¿no? Y yo jamás haría eso. Es más, lo considero de mala educación. Considero que eso es grotesco, considero que... ¿Me explico? Entonces, fíjate, estamos en los polos opuestos. Una persona es demasiado llamativa, grita, y la otra persona incluso puede ser hasta tímida, ¿ok? Y se va a quedar callada y puede llegar y la gente no se entera que llegó. Este sería un ejemplo. Ahora, ¿cómo esto lo llevamos a la ley de los espejos? Resulta tal vez que esta persona que es demasiado callada, en realidad no le gustaría ser en el extremo opuesto como esta persona manifiesta cuando llega, ¿me explico? Pero tal vez no le gustaría estar en el otro extremo donde nadie lo ve, donde no es, porque eso se refleja en las relaciones. Porque cuando presentan una propuesta de trabajo, cuando generan una idea, cuando solicitan algo, cuando él necesita o ella necesita algo, pues entonces la situación es que por educación, su comunicación es corta, su frecuencia es baja, entonces no alcanza a comunicar lo que quiere comunicar. Entonces, no quiere decir que yo quiero estar del otro lado, donde veo a esta persona, pero en realidad lo que esto nos permite es un espejo de aumento. Es un espejo donde yo voy a ver grande aquello que no entiendo, aquello que no sé cómo resolver, porque una parte de mí dice, está bien ser moderado, educado, según la realidad. Me explico, no estoy diciendo que eso sea lo correcto, sino que esta persona puede pensar que es lo correcto porque le enseñaron que eso es una educación correcta, que es solo que en la práctica lo que sucede es que no logra que su comunicado llegue. Entonces, no recibe la ayuda que necesita, no recibe el reconocimiento que merece, sus ideas no pueden progresar o evolucionar y en ocasiones, muchas ocasiones, sus ideas son tomadas por otras personas, esas personas se ponen el sombrero ajeno y son reconocidas por las ideas de este tipo de personas. ¿Me explico? Ese es un ejemplo de la polaridad.
Yo no quiero ser como esta persona, pero me gustaría moverme dentro de la escala a un punto donde no llego a este grado, a este extremo de gritar, de exagerar, pero sí al punto en donde me escuchen, donde me reconozcan, donde me puedan atender, donde yo pueda ser ayudado. ¿Me explico? Este es uno de los principales ejemplos que te puedo poner. Y esto sucede en cualquier relación y en cualquier situación donde te encuentras a alguien en el otro extremo, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, también en la sexualidad. Hay personas que de repente por educación, por cultura, su sexualidad fue demasiado hermética y entonces se encuentran a personas que viven la sexualidad de una manera más abierta. Pueden ser, por ejemplo, tal vez personas que son swingers, que intercambian parejas, o personas que tienen muchas parejas sexuales, o personas incluso que se dedican a ese negocio. Entonces están en el otro lado de la escala y tal vez esta persona dice, no, yo jamás haría eso, jamás intercambiaría a mi pareja o creo que no es conveniente estar con muchas parejas al mismo tiempo o yo no cobraría, no me dedicaría a ese negocio. Esto otra vez quiere decir, no voy a llegar a este extremo donde yo considero, pero es el espejo de aumento que me permite darme cuenta que yo no estoy conforme con una parte de mi carácter, de mi personalidad. Esta herramienta entonces me va a ayudar a observar qué puedo yo ver de esas personas o de esas experiencias que sin llegar a ese punto yo podría abrir más mi sexualidad, por ejemplo. Tal vez tomar un curso, tal vez leer un libro, tal vez platicar con mi pareja, ¿me explico? Entonces, estos espejos nos permiten descubrir, quitar la cubierta, develar información sobre nosotros. Esa es la principal razón por la que los espejos es una de las herramientas más convenientes para expandir nuestra conciencia. Los espejos es una de las primeras partes que nos va a funcionar para poder identificar aquellos pensamientos que no están conscientes, que están trabajando de manera automática y que por ende, por consecuencia, me van a generar situaciones no deseadas. Pueden ser problemas, pueden ser resultados a medias, puede ser el hecho de generar frustración, tristezas, enojo, miedo, me explico, porque esos pensamientos, mientras yo no los tenga en la conciencia y verifique si esos pensamientos aún funcionan, que la mayoría de las veces ya no, entonces siguen trabajando de manera automática. Ejemplo de esto es que si a mí me dijeron que es de mala educación llegar gritando, pues bueno, ok, voy a revisar esos pensamientos porque ahora es conveniente y necesario levantar un poco mi voz. No voy a gritar como esa persona. Si a mí me dijeron que no es conveniente la sexualidad tan abierta, pero me doy cuenta que tal vez estoy teniendo situaciones en mi relación de pareja porque estoy cayendo en una monotonía o porque hay tal vez desinterés, me explico, se acabó el amor como dicen, lo cual es completamente incorrecto, pero bueno, no hay puntos en común con mi pareja y entonces esto enfría la relación. De esta manera es como los espejos, cuando estamos hablando de la polaridad y el espejo contrario y sobre todo cuando es en aumento, me permite encontrar ese tipo de pensamientos que están caducados, pensamientos que ya no son en este momento funcionales. Y no tengo que llegar al otro extremo y me puedo mover dentro de la escala hasta llegar a obtener el resultado que yo deseo. Este es una de las cosas más importantes cuando nosotros hablamos de los espejos y sobre todo de la expansión de conciencia. Cuando hablamos de expansión de conciencia, entonces también nos referimos a poder observar cosas, poder vivir experiencias que desde donde yo me encuentro no las puedo vivir. Que si yo estoy atorado en mis paradigmas, es decir, en aquellos pensamientos que yo creo que son una ley, porque así han sido siempre, porque eso es lo que me ha funcionado hasta ahorita, porque mi familia así es, esos paradigmas, pensamientos que les doy categoría de ley, me están generando ahorita un límite o estoy provocando un no resultado. El espejo me va a ayudar a expandir conciencia, observar pensamientos, sustituir, modificar,
quitar completamente para poder entonces enfocarme en una experiencia nueva, distinta y acercarme entonces tal vez o a la experiencia que quiero vivir o simplemente para poder ver algo que antes no veía, ¿sí? Esto es una de las cosas más padres que me gusta y fíjate, cuando hablamos del espejo, que te recomiendo que veas los videos anteriores, incluso si ya lo viste, te sugeriría que lo vuelvas a ver porque te va a ayudar a ir conectando todas las herramientas, me explico, donde podemos ver el antecedente de cómo está generado la parte cuando somos iguales y ahorita estamos revisando cuando somos completamente diferentes. Te invito a que te des la oportunidad de aplicarlo en tu vida, que de ahora en adelante, si tú encuentras algo que es igual a ti y que te genera una reacción, o lo que estudiamos el día de hoy, que es completamente diferente, y al ser completamente diferente, entonces te genera un rechazo, date la oportunidad de no irte con la historia. Acuérdate que no es importante lo que está pasando afuera, con la trama de lo que estás viendo afuera. Lo importante es observar la dinámica. ¿Qué significa la dinámica? La dinámica es el movimiento. ¿Cuáles son las actitudes? En el caso, por ejemplo, con los dos ejemplos que pusimos ahorita, si una persona habla muy fuerte y quiere llamar la atención, pues bueno, ¿cuál es la dinámica? ¿Qué es lo que está haciendo? Si yo me quedo con mis paradigmas, es una persona nefasta, es una persona insegura de sí misma que quiere llamar la atención, entonces me voy con la historia, ¿correcto? En cambio, la dinámica es, habla muy fuerte, todo mundo lo ve. ¿Me explico? Eso es lo que sucede. Y todo mundo, si le preguntamos, va a estar de acuerdo porque estamos describiendo un hecho. Lo demás son mis opiniones. Las opiniones, todo eso, esa es la historia. La dinámica es describir las acciones. Es una persona que cuando llega habla muy fuerte y todo el mundo se entera de que llega, ¿correcto? Eso es lo que sucede. Esa es la dinámica. Y yo cuando llego hablo bajo y nadie se entera que llegó. ¿Me sigues? De igual manera le va a pasar a la persona que habla muy fuerte, que cuando se encuentra con esta persona que ni se ve y que lo menosprecian y todo eso, le va a molestar. Le va a molestar porque no hace valer su opinión, porque se queda ahí y todos deberían. ¿Sí me explico? A ambos les va a suceder el espejo y a ambos les va a generar la reacción negativa. De esta manera es como a la hora de aplicar a nuestra vida y específicamente encontrar los pensamientos, esos pensamientos son los que nosotros tenemos de nosotros mismos. ¿Cómo descubrimos esos pensamientos? Eso es tema ya cuando lleguemos a la parte de cómo modificar nuestra realidad, pero esta es la primera parte. La primera parte es entender el espejo, encontrar lo que me molesta, porque si me choca, me checa, y ya sea porque es igual o porque es contrario, y entonces irme a la dinámica. El segundo ejemplo, donde hablábamos de la sexualidad, pues entonces, ¿cuál es la dinámica? La dinámica que yo estoy observando es que esas personas tal vez conocen más su cuerpo o disfrutan más de la sexualidad. ¿Me explico? Entonces, eso es lo que sucede. Ellos tienen una mejor conexión con su cuerpo, tienen mayor disfrute de la sensación de la sexualidad. ¿Me sigues? Y entonces esa es la dinámica, esa es la acción, ese es el movimiento. Lo demás son mis opiniones. Es importante aprender a separar la historia de la dinámica para que cuando veas lo que está sucediendo ya no te pierdas en la historia, sino que observes qué es lo que pasa, por qué me molesta. ¿Por qué me molesta una persona con la sexualidad tan abierta? Ok, lo que sucede es que yo no soy así. Ok, sí me ha funcionado y me gustaría tal vez experimentar algo diferente, con honestidad. ¿Me sigues? Porque proviene de observar la dinámica, no la historia. Esa persona, la razón por la que es swinger o se dedica al negocio o tiene muchas parejas, eso es historia y situación de ellos. Eso no tiene nada que ver contigo. Lo que sí tiene que ver es que te está reflejando que tú no estás conforme con la sexualidad que tienes en este momento. ¿Me explico? Y así podemos poner más ejemplos y vamos a utilizar más ejemplos en el siguiente video, al cual te recomiendo que lo esperes y que lo revises, porque en el tercer video
En el cuarto video, perdón, que es el tercer aspecto, vamos a ver qué sucede cuando no es igual a mí y tampoco es contrario. O sea, simplemente no entiendo qué está pasando, pero me choca, ¿no? Me revienta, no lo puedo ver, me cae mal esa persona o esta situación. Eso lo vamos a ver como la tercera faceta cuando no entiendo, cuando no logro ver el espejo. Pues bueno, hay una razón, existen los principios y lo vamos a utilizar para esta encomienda o para esta bendición, oportunidad que todos tenemos de expandir nuestra conciencia. Te doy gracias por haberte quedado hasta este momento del video. Por favor, suscríbete si todavía no estás suscrito a nuestro canal. Hay muchas cosas que queremos compartir con ustedes y volver a conectar con esta comunidad. Te queremos invitar a que seas parte de nuestra comunidad, que puedas convivir y compartir con gente que tenemos años trabajando con esto. Te iremos platicando más sobre la parte de cómo construir un proyecto de vida y de cómo generar esa experiencia de plenitud, de felicidad, que esto es algo constante y ya veremos paso a paso con las leyes, etc. Así que suscríbete, regálanos tu like y compártelo. Si crees que esto le puede servir a alguien, ayúdanos a ayudar a más personas. Algo que yo siempre digo y lo repetiré mucho. Yo estoy convencido que nací para ayudar a las personas a sacar la mejor versión de sí mismos y ofrecerlo a nuestra comunidad. Así que te invito a esta comunidad, te invito a que juntos hagamos eso y vamos hasta dónde podemos llegar para poner nuestro grano de arena en este mundo. Mi nombre es Javier Flores, te mando un fuerte abrazo, gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente.